Desde la aplicación universal de WhatsApp que ahora ha estrenado tema oscuro, lanzamiento inminente de la nueva aplicación de Windows Defender código Gibraltar, se filtra mejora en la barra de tareas de Windows 11 y ya están liberadas, completamente disponibles las actualizaciones acumulativas para Windows 10 y también para Windows 11 con varias novedades y correcciones que debes de conocer. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de CDK Offer. Puedes obtener Windows 11, puedes obtener Windows 10, puedes obtener también licencias de Office 2021 y obviamente es febrero, el día de San Valentín y hay códigos de descuento exclusivos, así es que consúltalos abajo ahí en la descripción. Puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código. Después te vas al User Center y dicho esto, ahí puedes visualizar lo que es tu licencia, así es que ya lo sabes, CDK Offer en las mejores fechas, así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Consulta cualquier tipo de licencia de la mano de CDK Offer. Dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidos como siempre a su fuente refutable de información de noticias. Vámonos ya de grano porque de primera mano la aplicación universal de WhatsApp ha estrenado tema oscuro, y es que poco a poco el equipo de WhatsApp sigue mejorando su app UWP para Windows 10 y Windows 11. El servicio de mensajería instantánea lleva ya unos meses trabajando en una aplicación renovada y cada semana vamos viendo cambios incorporados. Ahora llega el tema oscuro a esta aplicación UWP en la versión 2.2205.2.0. WhatsApp Beta ha dado un paso ahora a convertirse ya a la sustituta perfecta de WhatsApp Desktop. La principal novedad que salta a la vista es el tema oscuro, que ya la puedes obtener y directamente el enlace va a estar abajo ahí en la descripción. Quiero destacar que la nueva aplicación de Microsoft Defender ya está prácticamente lista y bueno, hasta ahora solo podían tener acceso usuarios autorizados, pero al parecer, según Angularmente y Lumia, la aplicación está prácticamente lista para su lanzamiento y de hecho ya puede ser probada en los Estados Unidos. Destacar que la nueva aplicación de Microsoft Defender está desarrollada en WPF y será una aplicación web, tal y como se deduce en las imágenes que se han filtrado. Su diseño va en la línea de Windows 11 y a primera vista parece muy atractiva. Estaría disponible no solo en Windows 11 sino también en Windows 10 y en otros sistemas como por ejemplo Android, como por ejemplo iOS y como por ejemplo también macOS. El hecho de que se trate de una web app es una gran ventaja de cara a actualizar la aplicación y Microsoft podrá introducir novedades y mejoras de todo tipo sin necesidad de lanzar actualizaciones del sistema operativo. Se trata de un pequeño paso más en la dirección de depender lo mínimo posible del sistema a la hora de actualizar partes de él. Así es que por lo tanto el rediseño de Windows Defender basado en la web ya está prácticamente a que se lance de manera oficial para todos. La descripción oficial de la tienda de la aplicación afirma que Microsoft Defender o Windows Defender es una aplicación de seguridad que brinda tranquilidad. Microsoft dice que la nueva aplicación viene con un tablero personalizado donde puedes ver el estado de la seguridad de tu dispositivo Windows y otros dispositivos conectados en un solo lugar, y Microsoft parece haberse apresurado y lanzado la vista previa temprana de Windows Defender antes de lo previsto y confirma efectivamente lo que podemos esperar una vez que ya esté completamente lista, y obviamente llegará de primera mano al programa de Windows Insider muy probablemente en la siguiente semana. A destacar que según las muestras que realizó Windows Later, Windows Defender Preview se actualizó el día de hoy con soporte para iniciar sesión con cuentas personales de Microsoft. Por el momento Windows Defender Preview no funciona sino solamente en Estados Unidos y la mayoría de las funciones no están disponibles actualmente, por lo que es bastante seguro que ya es una liberación inminente. Según las referencias de código, sabemos que lleva por nombre de código Gibraltar y ha estado disponible para los empleados de Microsoft desde hace un buen tiempo, pero como dicho, ya está disponible solamente para ciertos usuarios de Estados Unidos. Y por otro lado, se han liberado y ya están completamente disponibles las actualizaciones acumulativas de febrero. Justamente me agarró cuando estaba editando este video, por lo tanto vámonos ahí de manera resumida para Windows 11. Ojo, esta actualización acumulativa no hay que confundirla con la que se destacó que va a llegar en febrero, que es una actualización menor pero con muchas novedades. Esta es una actualización acumulativa en torno y enfocado a mejorar ahí directamente. Pues se destaca que hay un aumento de velocidad,
pero también varias correcciones en cuanto a seguridad. De primera mano es la actualización que le corresponde el parche KB501.0386 y ahora se está implementando para los usuarios del canal de producción que no forman parte de ninguna prueba beta. Se destaca que es una actualización acumulativa bastante grande, más sin embargo muchísimo en torno a corregir varios problemas de seguridad. Así es que te voy a estar dejando los instaladores sin conexión abajo en descripción, y la actualización de este martes de parche contiene las correcciones de la actualización opcional anterior y también incluye pues básicamente correcciones de seguridad. La actualización del martes de parche resuelve un error que podría hacer que tus dispositivos funcionen más lentamente. Este es el caso si omitiste la última actualización opcional que se lanzó a fines de enero, y como probablemente lo puedas saber o no, Microsoft envió a Windows 11 a millones de usuarios con un error que podría ser que la velocidad de escritura y lectura fuese más lenta, pero esto ya se ha corregido con esta update acumulativa. Con la actualización de Windows 11 de este febrero de 2022, Microsoft finalmente entregó una solución completa para los problemas de rendimiento. En el registro de cambios, Microsoft explica que solucionó un error de regresión de rendimiento que ocurría en algunas configuraciones cuando habilitabas el diario del número de cuenta de actualización. Y bueno, algunos otros cambios que tiene. Presenta soporte para la función de ayuda que se basa en las tecnologías de Microsoft Bing y se usa para recomendar temas de ayuda que son relevantes para cada página de configuración en Windows. Se solucionó un error molesto en el que el sistema operativo muestra porcentajes de batería obsoletos para dispositivos Bluetooth conectados. Se solucionó un problema por el que algunos programas de edición de imágenes mostraban los colores de manera incorrecta. Microsoft solucionó un problema que afectaba la función de ocultamiento automático de las barras de tareas de Windows 11. Y bueno, Microsoft solucionó los problemas con el diario USN, que es una función que registra los cambios de los archivos del disco. Por lo tanto, se ha mejorado la velocidad ahí en Windows 11 según el registro de los cambios. En el pasado, algunas actualizaciones han causado problemas importantes, incluido errores con pantallazos azules, mas sin embargo no hay nada aún escrito, no hay nada como tal, pues prácticamente porque es una actualización muy reciente, pero esperemos que no vaya a haber ninguna clase de problemas. Así es que si observas problemas después de la implementación de la actualización, puedes, ya sabes, desinstalar esa actualización acumulativa. Y bueno, también a destacar que prácticamente con este martes de parche de febrero de 2022, destacar que se ha solucionado 48 vulnerabilidades, sin incluir 28 vulnerabilidades de Microsedge con la actualización que se liberó hoy, 16 vulnerabilidades de elevación de privilegios, 3 vulnerabilidades de omisión de funciones de seguridad, 16 vulnerabilidades de ejecución remota de código, 5 vulnerabilidades de divulgación de información, 5 vulnerabilidades de negación de servicio, 3 de suplantación de identidad y 22 de Edge, que son vulnerabilidades que se destacan de Chrome. Y bueno, esas son prácticamente las novedades en torno a Windows 11. Recuerda, esta actualización acumulativa que prácticamente tiene correcciones en torno a seguridad, pequeñas correcciones y novedades. No hay que confundirla, ojo, que no hay que confundirla con la que se ha destacado que va a venir en febrero, que es una actualización menor, pero con varias novedades de funciones, no hay que confundirla. Y bueno, también, pues claro, como es martes de parche, también llegó la actualización acumulativa para Windows 10 versión 20.04, llegó directamente para que ya las puedas implementar para versión 21H2, 21H1, 20H2, básicamente actualizaciones con correcciones de vulnerabilidades. También esta actualización mejora la calidad de la pila de servicio, que es el componente que instala las actualizaciones de Windows. Y bueno, de ahí en fuera no hay demasiado a destacar en torno a Windows 10, así es que ya las puedes obtener. Y hay que sacar lo siguiente, porque el día de hoy también se dio una filtración, una fuga de características de Windows 11 que va a llegar, una mejora en la barra de tareas. Prácticamente nos destaca esto en la cuenta oficial de Albacore. Ya sabemos que este usuario siempre destaca filtraciones que son una realidad. En primer lugar, se habla de un nuevo aviso dentro de configuración de sistema que recordará a los usuarios que ejecuten Windows 11 que si la PC es o no compatible con todas las características. La imagen filtrada muestra requisitos de sistema no cumplidos, que termina con un enlace de más información al final, que probablemente se abra a una página de Microsoft donde te explique: en efecto, tienes Windows 11, pero hay ciertas funciones que no están funcionando del todo. Cuando Microsoft presentó Windows 11 fue recibido con críticas debido a los requisitos muy estrictos de exigencia del nuevo sistema operativo, y probablemente por eso están implementando esta nueva función integrada ahí en el sistema. También hay otra fuga de características o filtración que prácticamente se destaca, que parece que Microsoft agregará un nuevo control flotante de desbordamiento en la barra de tareas que ayudará a elegir entre diferentes aplicaciones que ejecutan más fácilmente. Y bueno,
De hecho, estás viendo la filtración. La imagen ahí lo destaca. Es una comparación de una imagen de antes y después de lo que es ese cambio. A mí me parece agradable. Es posible que también se estén preparando más adiciones en la barra de tareas, pero aún no podemos estar seguros de esto. Más sin embargo, ahí se destaca esta filtración, que sería lo que estarían agregando en torno a la barra de tareas, este nuevo control flotante de desbordamiento. Si es que hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.